Bien, chicos, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase. El tema de esta clase, bueno, se hizo una encuesta y la mayoría votó porque el tema de la clase sean entradas, ¿no? Habían diferentes temas, pero yo creo que es un tema bien importante, sobre todo porque hay entradas que tienen un porcentaje mayor de efectividad y hay entradas que no tanto, ¿no? Y a veces las sobrevaloramos o hay entradas muy subestimadas, ¿no? Y son bastante efectivas por muy simples que parezcan. Hay entradas muy efectivas y hay entradas bastante complejas o sofisticadas que la verdad es que si le hacemos una medición en términos de efectividad, pues igual y nos quedan debiendo, ¿eh? Pero bueno, ya ustedes sabrán de alguna de esas entradas, ¿sí? Acá el tema es las tres claves para reconocer, identificar o incluso crear una entrada rentable y consistente, chicos. Les voy a dar las herramientas, las claves, digamos que los tres secretos. De igual manera, igual para algunos puede ser que ya no sean secretos y quizás sí lo hayan visto, lo hayan leído o conocido por algún otro mentor, algún otro curso, en algún otro programa o tutoría en el que hayan estado, pero la verdad es que ayudan mucho, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase, las tres claves para reconocer, crear o identificar una entrada que sea rentable y consistente. Chicos, sean todos bienvenidos. Vamos a arrancar. Yo entiendo por qué eligieron este tema, porque detrás de todo siempre hay una frustración, chicos. El tema de la entrada, siempre hay una frustración. No sé si a ustedes les ha pasado que han tenido horas de análisis, o sea, en su metodología, sea cual sea, no necesariamente ondas de Elliot, ¿no? Porque nosotros analizamos con ondas de Elliot, no necesariamente tiene que ser así, pero igual a mí me pasó, chicos. Cuando yo analizaba con ondas de Elliot, yo me pasaba horas, o sea, le dedicaba mucho tiempo al análisis con ondas de Elliot. No sé, quizás tú lo hiciste con Wyckoff, con Dow, no sé, con alguna otra metodología de análisis. Estabas preparando el terreno, te estabas preparando para poder operar en una sesión, sea de Nueva York, Asia o Londres, pero ya habías analizado, ya habías hecho un previo análisis, ¿ok? Tomaste tu tiempo y al parecer encontraste la entrada perfecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se alineaba. Tenías los indicadores, no sé, igual y el RSI, el MACD, el oscilador asombroso, igual medias móviles, tenías volumen profile, no sé, tenías todo, o sea, todas las herramientas se alineaban y tenías una excelente relación beneficio-riesgo. Tanto así que si se daba el trade, pasabas una prueba, pasabas el challenge, llegabas a un muy buen profit, ¿sí? O sea, se veía que era una entrada perfecta, ¿sí? Por donde la viéramos. Estaba a favor de la tendencia, tenía una buena relación beneficio-riesgo, el oscilador, los indicadores, todo estaba perfecto para tener un buen trade. O sea, se veía a leguas que era una entrada perfecta, se veía muy bien, ¿eh? Se veía muy bien. Tomamos la decisión de entrar. Y chicos, créanme, justo cuando tú decides entrar, el mercado se va en nuestra contra. No sé si les ha pasado. A mí me pasó muchas veces, ¿sí? Llevaba horas analizando con ondas de Elliot y yo creyendo que ya había finalizado una correctiva, que ya estábamos en un impulso 3, en un impulso uno y justo cuando entraba yo dije, vamos, porque ya empezó el impulso, se regresaba todo. Todo se me iba en contra, sea alcista o sea bajista, todo. ¿Y cómo nos sentimos, chicos? La primera emoción que registramos es la ira, nos molestamos. ¿Sí? Y después viene la frustración. Claro, ¿por qué? ¿Qué pensamos de todo esto? Que al final de cuentas la entrada no fue tan perfecta o la entrada ya no es perfecta, ¿sí? Primero lo que pensamos es que la entrada ya no es perfecta y la entrada no funciona, ¿sí? O quizás tuvimos mala suerte, ¿ok? Por entrar en el tiempo que no era, ¿sí? Pero eso ya lo venimos meditando ya poco tiempo después. Pero en primera instancia decimos, hey, alguien me timó porque yo compré este curso, compré esta mentoría, compré esta tutoría con cierta entrada y se da justo o me enseñaron, así como me enseñaron a analizar, así lo apliqué y justo cuando yo decido entrar, todo se va al carajo, ¿sí? Todo, o sea, justo cuando yo decido entrar y la entrada me daba en largos, el mercado se regresa o voy en cortos y el mercado sube. Y no sube por dos, tres velitas, no, sube dándose un giro. Creemos que hay o hubo manipulación en el mercado, ¿sí? Pero
a todo esto nos lleva al pensamiento de que nos falta algo más, porque algo que nosotros hicimos no estuvo del todo bien. O sea que incluso algunos llegamos a pensar que el del problema somos nosotros, ¿sí? Que no lo supimos aplicar bien, o que la entrada no fue perfecta, o que la entrada no es buena, o que la estrategia no funciona, o que quizá alguien que me vendió esta entrada no me reveló todos los secretos y que me falta más información, ¿sí? O que me falta saber más de manipulación del mercado, me falta ver más de inducement, de liquidez, quizá me hace falta ver dónde entran los institucionales, me hace falta ver dónde entran las grandes ballenas, no sé. Empiezas a pensar que te hace falta más, ¿no? Que te hace falta ver más data, que quizá el gráfico que necesitas no es el de vela, sino es otro gráfico que utilizan los expertos en trading, no sé, y empiezas a pensar que te hace falta mucho y te enfocas más en lo que no tienes que en lo que sí tienes, ¿sí? Y crees que entre más información, o sea, vas a ser más rentable. Y la verdad es que no es así, chicos. No es así. Ese es otro problema. Y quizás ese tema lo pudiéramos dejar para otra clase, porque sí está bastante extenso, ¿no? Nosotros creemos que si aprendemos más, vamos a ser más rentables. El conocimiento es bueno, aprender es bueno, ¿sí? Pero llega un punto, por ejemplo, para nosotros que somos traders, a veces no hace falta tanta información, ¿sí? No hace falta tanto conocimiento, porque entre tanto conocimiento que tengamos de diferentes metodologías, ¿sí? Llegamos a confundirnos. O sea, porque incluso llegan a contradecirse. Ah, mira, aquí tengo una entrada en largos, pero la otra metodología me dice que es en corta. Entramos en duda y al final, digo, ha pasado que en algunos casos, al final, las dos entradas o las dos direcciones van, pero en diferentes tiempos, ¿sí? O con una vas a quedar mal y la otra va a estar buena. Y curiosamente, te vas a inclinar por la que va a ser la perdedora y no por la que va a ser la ganadora. Digo, ha pasado, ¿no? Entonces creemos, y ahí es donde viene toda esta frustración completa desde que la entrada ya no es perfecta, desde que empezamos con este nuevo sistema, esta nueva entrada, esta nueva estrategia, ya me estopeó, ya me fui en stop loss, ya no es tan perfecta, ya no funciona, ¿sí? Y me hace falta algo más, ¿sí? Entonces adquirimos otra metodología, otro curso, otro mentor, otra tutoría. Y pues desafortunadamente vamos llenando nuestra biblioteca de más conocimientos sobre el trading que al final de cuentas no es tan perfecto a la hora de operar. O sea, no es, digamos que entre comillas, lo correcto al momento de operar. ¿Ok? Yo entiendo esa frustración. Pasamos por ahí. ¿Ok? Pero, ¿saben qué? Necesitamos llegar al problema. ¿Cuál ustedes creen que sea el problema de todo esto? Ok, sí, sí, ya, yo sé que ya muchos pensaron, bueno, es que Alex, elegimos este tema de la entrada porque justamente ese es el problema, de que buscamos una entrada perfecta o mágica. Yo sé que la mayoría que eligió el tema de entrada, estrategias o sistemas de entrada o setup, o sea, lo eligió por eso, porque espera de esta clase tener una estrategia que le pueda ser rentable, ¿sí? El problema es que nos mantenemos enfocados en una operación ganadora. ¿Sí? Creemos que necesitamos solamente una operación para pasar el challenge, para pasar la prueba, para estar fondeados, o si ya estamos fondeados, necesitamos una operación para poder retirar 10,000, 50,000, $5,000, pero lo queremos hacer en un solo trade y buscamos incluso de manera inconsciente o de manera consciente, buscamos la entrada perfecta o mágica, ¿sí? O a veces, en nuestro peor error también, tenemos la idea de que necesitamos saber qué va a hacer el mercado para que nosotros podamos ganar, ¿sí? Necesitamos saber hacia dónde va a ir el mercado ahora que publiquen datos, ahora que se publique la inflación, ahora que veamos la intervención de Donald Trump, de Powell. Necesitamos saber qué va a hacer el mercado, ¿sí? O necesitamos el canal de señales o el canal de análisis, necesitamos qué va a publicar Alex, necesitamos qué va a publicar, qué van a publicar en Instagram, en TikTok, en Telegram. Necesitamos saber cuál es el análisis para poder operar, para poder tener esa entrada, ¿sí? Y ese es el problema, chicos, que buscamos una entrada perfecta, mágica, ¿sí? Miren, la realidad es que lo que nos hace rentables como trader, o sea, y de manera consistente, no es saber hacia dónde va a ir el precio, no es saber qué va a pasar en los próximos 10 minutos,
¿sí? No es saber qué va a pasar el domingo que abra el mercado, no es saber qué va a pasar el lunes que abra la sesión de Nueva York, no es saber hacia dónde va a ir, ¿sí? Sino en entrar siempre bajo condiciones repetitivas en un contexto claro y con una gestión de riesgo clara, ¿sí? O sea, que seamos objetivos y que esta entrada, ¿sí? La que a mí me va a ayudar a ser rentable y consistente, tiene que ser bajo condiciones repetitivas, ¿sí? O sea, no es el gran secreto, ¿ok? Pero el problema es que yo busco de manera inconsciente, yo quiero ser rentable y consistente, pero en mi operativa, pues yo no soy consistente. ¿Sí? Porque un día opero con la estrategia de Smart Money, otro día con otra estrategia, el tercer día o la tercera semana, o vamos por semanas, ¿no? Porque igual vamos a operar vamos a buscar el order block y en tal temporalidad ya identificamos el rango, resulta que no nos da, el segundo día, bueno, ya tuvimos un buen profit, el tercero ya no nos da, el cuarto tampoco, el quinto tampoco, y cambiamos de estrategia, ¿sí? Y no somos consistentes en establecernos, o sea, de manera disciplinada, un sistema que bajo las mismas condiciones yo efectúe mi entrada, ¿ok? El problema es ese, chicos, que nosotros tenemos entradas bajo diferentes condiciones y o sea, y por ello afectamos el porcentaje de efectividad de la entrada, de la estrategia que nos vendieron, que adquirimos, que aprendimos, ¿sí? Porque al final de cuentas, todo sistema de entrada tiene un porcentaje de efectividad, tiene cierta probabilidad, ¿sí? Tiene cierta probabilidad. El problema es que cuando no se expresa esa probabilidad a mi favor, ¿sí? Entonces ya decido yo de cambiar de estrategia. ¿Por qué? Porque no funciona, ¿sí? Porque no funciona. Miren, chicos, de manera breve les platico. Este año, cuando arrancamos el 2025, hubo un grupo que adquirió la tutoría Mentalidad Pro más FED 10 y empezamos a operar con la FED 10 en diciembre. Dimos las clases, nos preparamos en una semana previa para arrancar el mes de enero con las cuentas y todo, ¿no? El jueves 2 de enero, ¿sí? Ese día nos estopearon. El viernes 3 de enero también salimos estopeados con la estrategia FED 10, ¿sí? O sea, los primeros 2 días estopeados. O sea, ¿se imagina poder arrancar con una estrategia? O sea, a ver, Alex, yo te compro la tutoría, vamos a operar juntos, vamos a operar en vivo. Y el primer día que toca operar, stop loss. El segundo día, stop loss. ¿Sí? ¿Qué pensaríamos de esos 2 días? No, no sirve, no funciona, no, ya quemé la cuenta, ya perdí el 50%. Ah, es que ahí hay un problema entonces. ¿Sí? Ese mes lo terminamos súper, súper bien. El mes de enero, el mes de febrero, mes de marzo, mes de abril, mes de mayo dependiendo del activo, pero fueron muy buenos meses de profits, ¿sí? Ok, el problema es que entramos, o sea, o el problema es que muchos quieren entrar o quieren operar, pero en diferentes condiciones, o sea, ya no es un patrón repetitivo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos al punto importante, vamos a ver las tres claves, ¿sí? Ya algunos ya se dieron cuenta, algunos ya van teniendo la idea, chicos. Vamos a ver las tres claves para crear, para identificar o reconocer una entrada que sea rentable y que sea consistente. ¿Ok? Vamos con la clave número uno. En primer lugar, necesitamos un patrón repetitivo, chicos. ¿Sí? Este patrón repetitivo, o sea, miren, es que una entrada no es rentable porque se vea bonita o que se vea buena o que se vea con una excelente relación beneficio-riesgo de 20-1, de 10-1, 5-1. O sea, esa entrada no es rentable por eso. ¿Sí? La entrada es rentable porque se basa en un patrón que se repite una y otra vez en el mercado. ¿Ok? Así solamente podemos identificar que si una entrada puede ser rentable o si tiene cierta probabilidad, si tiene cierta estadística o, bueno, como nosotros llamamos, tiene una ventaja estadística. ¿Ok? Ejemplos, hay diversos patrones, ¿sí? Por ejemplo, el patrón 1, 2, 3 o formación inicial, que son o sea, son de mis favoritos patrones que utilizamos con ondas de Elliott para validar si ya terminó alguna onda o si estamos en el inicio de un ciclo de grado superior, porque entendemos que el mercado es fractal. Bueno, esto es con ondas de Elliott, pero cada quien, o sea, hay muchísimos patrones. Estos no son los únicos, chicos. Solamente yo puse tres de los cuales he operado, he observado o de los más comunes, ¿no? Por ejemplo, el patrón 1, 2, 3 o formación inicial, les digo, son de los favoritos que utilizamos con ondas de Elliott, ¿no? Bien, hay otros patrones, por ejemplo, los patrones de velas, de estos diversas formaciones de velas y tienen algunos nombres medios raros, ¿no?
o estas formaciones o patrones chartistas que les llaman en los mercados, que ven un mandarín, que ven un hombro, cabeza, hombro, ven una taza, ven, no sé, diversas formaciones, ¿no? Al final de cuentas son patrones que se repiten, es verdad, y tienen cierto porcentaje de efectividad o tienen cierta probabilidad. Eso es verdad, chicos. No quiere decir que no funcione. No. Sí funcionan, pero tienen cierto porcentaje efectivo. Algunos son más efectivos que otros. Ok, si vamos poniéndole un poquito más, si vamos poniéndonos un poquito más serios con estos patrones, por ejemplo, a mí me gusta también este patrón, un quiebre más pullback, es decir, ruptura a una directriz, a una línea de tendencia, esperamos el pullback, esperamos cierta formación de velas, ¿sí? Que cierre por encima, por debajo, etcétera, y listo, ese sería nuestro patrón repetitivo, ¿sí? El aprendizaje que nos tenemos que llevar, chicos, con esta primer clave es que no necesitamos 10 estrategias. No necesitamos 5 estrategias o 3 estrategias a combinar si necesitamos operar en una sola sesión. Miren, chicos, solamente necesitamos un solo patrón que nos brinde una probabilidad asertiva, que nos brinde una ventaja estadística, ¿sí? Un solo patrón necesitamos. Uno solo, ¿sí? Esa es la clave, ¿sí? Esa es la clave. No necesitamos más, no necesitamos mucho, simplemente un solo patrón que nos brinde una excelente probabilidad, ¿sí? Es todo lo que necesitamos, chicos. Eso. ¿Ok? Esa es nuestra primer clave. Ok, aquí tenemos los tres ejemplos, que estos me gustan mucho, por ejemplo, el patrón 1, 2, 3 o la formación inicial, me agrada. Les repito, no necesitamos 10 estrategias, solamente necesitamos un patrón que nos brinde una excelente probabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que ser bien específicos en los patrones que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Porque tienen que ser bajo las mismas condiciones. Si yo establezco el patrón 1, 2, 3, quiere decir que a la ruptura voy a entrar en el tercer movimiento, justamente ahí, y el stop loss va a quedar por acá. Quiere decir que si yo veo las mismas condiciones, va a ser un buen patrón. O sea, se tienen que respetar esas condiciones, ¿sí? Si el precio me hace esto, rompe y después sube, bueno, entonces quiere decir que no, porque rompió abajo, ¿no? Y no tiene que romper abajo, sino tengo que entrar a la ruptura, ¿ok? Y establezco mi relación 2-1, 3-1, etcétera, ¿sí? Según lo que yo esté observando. Ok, el siguiente patrón es uno de los que me gusta, no necesitamos la ruptura. Estamos ruptura de estructura, quiere decir que pues el precio ya se está preparando para un giro, ¿sí? Establezco mi entrada. Bueno, al retroceso, acá veo ciertas condiciones, cierto retroceso Fibonacci, como lo que tú quieras, ¿sí? Pero tienen que ser específicos en sus condiciones de entrada, ¿sí? Y se tiene que repetir una y otra vez. Por ejemplo, vamos a establecer las condiciones. Condición 1, ta, ta, ta. Condición 2, tiene que pasar esto. Condición 3, tiene que estar. Y condición 4, tiene que suceder esto. O tiene que cerrar por encima, por debajo, o tiene que reaccionar, bla, bla, bla. No sé, ustedes establecen las condiciones para que se dé ese patrón. Ok, si se dan todas las condiciones, adelante, tenemos entrada, ¿sí? Si no se da, pues no entramos, chicos, porque no va a ser un patrón repetitivo, o sea, vamos a alterar el porcentaje de efectividad. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, este otro patrón, esperamos o trazamos una directriz, unimos las dos correctivas, pero tenemos que observar los dos bajos, entonces la ruptura, el pullback, justamente que el precio cierre por encima de esa directriz, ¿sí? Eso me estará indicando que hay más probabilidades de ir al alza. Voy a ir por un 3-1, por un 2-1. Un 2-1 como mínimo está perfecto. Ok, el stop loss por debajo del último bajo. Ahí va a quedar mi stop loss, ¿sí? Ahí va. ¿Sale? Entonces, tengo que ser bien claro con mis condiciones para mi patrón. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar ese mismo patrón. Oigan, chicos, o sea, no quiere decir que estas son las únicas entradas, son los únicos patrones, ¿no? Existen muchísimos. Yo sé que ustedes ya, no sé, igual conocen o ya los han probado, ya los han visto o han escuchado hablar de ellos en otros cursos o se los vendieron. Decía, mira, esta es la entrada y esta es la otra. O sea, igual son bastante simples, son bastante sencillos. Lo que yo tengo que ver es que sea repetitivo, o sea, que de verdad se exprese una y otra vez en el mercado, ¿sí? Esa es la primera condición o esa es la primera clave, ¿sí? Para que yo pueda establecer, o yo pueda identificar, yo pueda crear incluso un patrón que quizás nadie haya visto o que yo puedo ver para cierto activo, es que yo opero el algodón, por ejemplo, ¿no? Y es que en el algodón yo veo este patrón.
pero este patrón se expresa en el algodón en cierta temporalidad, en cierta sesión, que no se expresa en otros activos. Un ejemplo, eso es un ejemplo, no quiere decir que así sea, ¿no? Entonces, ustedes pueden identificar el patrón para el activo que ustedes quieran, no sé, por ejemplo, para el oro, un ejemplo, para el oro, para Bitcoin, ¿sí? No sé, para las bolsas que les gusta Nasdaq, por ejemplo, o el SP 500, ¿sí? Cualquiera, no sé. Un ejemplo, ustedes van a identificar el activo que ustedes quieran, ya han trabajado con ciertos patrones, quizá retomen la práctica para el patrón o el sistema que ustedes ya habían trabajado y quizás le metan un poquito de disciplina, le metan un poquito para establecer sus condiciones, o sea, esa parte, ¿no? Y vean que los patrones repetitivos que ustedes han probado, igual y si les brinda cierto porcentaje de efectividad y pues sean, o sea, que tengan muy buena probabilidad, chicos, ¿sí? Bueno, eso es parte del ejemplo, ¿eh? Son de los ejemplos, son bastante, existen muchísimos patrones, ¿eh? Muchísimos patrones, ¿sí? Esos no son los únicos, ¿sí? Y tampoco son los más efectivos. Hay unos otros más efectivos. Simplemente es un ejemplo, chicos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo en un mercado, ¿ok? Va. Entonces, esto nos prepara para la clave número 2, ¿sí? ¿Ok? Ya tenemos el patrón repetitivo. Necesitamos que se establezcan las condiciones claras, ¿sale? Listos. Entonces, esos patrones sí funcionan. Claro que funciona, ¿sí? Bueno, entonces, como aprendizaje nos llevamos a esto, chicos. No necesitamos 10 estrategias, solo un patrón que nos brinde una excelente probabilidad, ¿sí? Solo un patrón necesitamos que sea repetitivo, ¿ok? Que lo hayamos identificado y que lo hayamos visto en los mercados y que se vea bastante bien, ¿ok? Ojo, este secreto, chicos, ¿eh? Pongan atención. Escuché por ahí una frase que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, que preste atención, ¿ok? Su entrada, chicos, entre más clara, más simple, mucho mejor. ¿Ok? La belleza de lo simple, claro, claro que sí. La entrada entre más simple y entre menos condiciones tenga, o sea, pero que esté súper clara para ustedes y que obviamente pues, sea un patrón repetitivo, va a ser mucho mejor, ¿eh? Mucho, mucho mejor. ¿Sí? Mil veces a tener una entrada bastante sofisticada, con términos, con nombres súper raros, con nombres acá en inglés y que no, pero es que mira, veo esto y pones el nombre, ¿no? Y todo, bla, 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 bla. No, y sobre todo, cuando no usamos indicadores, mucho mejor. Claro, si usamos indicadores, bueno, nos vamos a apoyar, va a ser una referencia nada más. Tampoco mi entrada se va a basar lo que diga o lo que haga el indicador, pues no, igual la entrada, les repito, entre más clara y más sencilla, mucho mejor. Ok, ya dicho esto, nos vamos a la clave número 2, chicos. ¿Sí? Contexto del mercado. Es importante. En primer lugar, necesitamos un patrón repetitivo. La clave número 1, patrón repetitivo. Clave número 2, necesitamos un contexto del mercado. Ok, aquí nos referimos al análisis. Tenemos que saber analizar. ¿Ok? O, en su caso, tenemos que aprender a leer un análisis. ¿Ok? Tenemos que aprender cuál es el contexto del mercado. Por ejemplo, nosotros utilizamos el análisis con ondas de Elliott, o bueno, utilizamos la metodología de ondas de Elliott y expresamos con nuestros análisis las probabilidades de que el precio pueda subir, pueda bajar, pueda hacer esto o ya. ¿Ok? Bien, ¿por qué me gusta el análisis con ondas de Elliott? No le estoy vendiendo el curso, no. A mí me gusta porque el análisis con ondas de Elliott me indica de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Pero no solamente eso, sino cómo puedo llegar a ese objetivo. Es decir, si puedo ir en un impulso, en una correctiva, ¿sí? Y hasta dónde podría ser mi punto de llegada. ¿Ok? Ese es un ejemplo, ¿no? Existen algunas otras metodologías incluso más simples o, si ustedes quieren, más eficaces para ustedes y está bien, pero tienen que poder, o sea, tienen que saber leer el contexto del mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, chicos, un patrón por sí solo no sirve de nada si no saben dónde está en el mercado, ¿sí? O sea, un patrón por sí solo no sirve si ustedes no saben si están en un impulso, en una correctiva, están en un rango, están en contra de la tendencia, a favor de la tendencia, si están en soporte, en resistencia, en qué marco temporal están, si están en una tendencia secundaria, interna o bastante interna, eh, saber los marcos temporales, ¿sí? Si estás operando en 15 minutos, tienes que saber, por contexto del mercado, cuál es tu dirección principal en una hora y 4 horas. ¿Sí? Saber si tu operativa va a ir en contra o a favor de la dirección principal. Digamos que son temas o son puntos básicos, por así decirlo, que tenemos que saber. ¿Sí? Tenemos que saber contexto del mercado.
¿Por qué, chicos? Porque esto es importante. Porque un patrón es más efectivo en tendencia y no es tan efectivo en rangos. Y hay patrones que son más efectivos en rangos y no en tendencias, ¿sí? O son más claros de identificar en rangos, ¿sí? O esperamos ruptura, ¿ok? O esperamos correctivas, o estamos en un periodo correctivo y ahí los patrones son más efectivos, ¿sí? O en impulsos, o viceversa, ¿sí? Por eso les decía, hay muchísimos, muchísimos patrones y para cada patrón pensemos que tiene que tener un contexto del mercado. ¿Ok? Hay patrones que son bastante efectivos para cambios de tendencia o para continuidad de una tendencia, continuidad de un impulso o continuidad de una correctiva, continuidad de un rango, ¿sí? O continuidad de una tendencia, ¿ok? Pero hay diferentes tipos de patrones. Ahora, y esto nos queda como aprendizaje. La efectividad de un patrón aumenta cuando yo entiendo el contexto del mercado. Es decir, cuando tengo claridad del contexto, el patrón que yo decida operar o el patrón repetitivo va a ser mucho más efectivo porque voy a saber bajo qué condiciones, si ya establezco bajo qué condiciones tengo que ver para que se establezca o se exprese esa probabilidad de ese patrón que voy a estar operando. Ya vimos tres ejemplos de patrones, ¿ok? Ahorita vamos a ver, vamos a tomar solamente uno, el último, que entre comillas sería, vamos a utilizar este, que entre comillas sería como el más complicado o el que tiene un poquito más de condiciones. Los otros pues son un poquito más simples, pero tiene que ver mucho el contexto. No en cualquier lado voy a aplicar esos tres patrones, no en cualquier lado. Uno va a ser a favor de la tendencia, uno va a ser cuando esté finalizando una correctiva, otro va a ser a la ruptura, etcétera, etcétera. O incluso para rangos, no sé, igual ustedes tienen alguna estrategia, alguna entrada o algún sistema de entrada que les permite operar en rangos. Y eso está bien. Eso está bien, eso está muy bueno, pero hay que ser conscientes de ello, chicos, que es para operar en ese contexto del mercado. Cuando yo llevo esa entrada y la saco del contexto, pierde la efectividad, ¿sí? El problema es que nosotros, cuando nos venden una entrada o compramos una entrada, ¿sí? Vemos el sistema y sí hacemos el curso, etcétera, etcétera, queremos aplicarlo en todo y como sea, ¿sí? No sabemos o ignoramos, ¿sí? O esa es la parte que no nos dijeron o no nos dijo el mentor, no nos dijo el que nos vendió el curso, no nos dijo el máster, no nos dijo que era en una sesión, que era en un horario y que era bajo cierta condición del mercado o era bajo cierto contexto del mercado, ¿sí? Ojo, eso es muy importante. Ahora, otro punto también. Cuando la volatilidad está alta en los mercados, los patrones o las entradas pierden efectividad, ¿sí? Nuestros sistemas de entradas pierden efectividad porque generalmente todos estos patrones que son probados y son creados y son identificados están vistos sobre una volatilidad promedio en los mercados. O sea que cuando la volatilidad está alta, se altera la efectividad. Entonces, o sea, debemos de ser conscientes dónde o en qué zona del mercado vamos a operar, vamos a aplicar. Y ese es el problema, chicos, porque por eso nos frustramos, por eso no nos funcionan las entradas, ¿ok? Porque lo hacemos a lo loco, porque lo haces a lo loco, porque quieres, ya tienes una entrada, ya vistes el patrón, te apuesto, vistes el patrón y ya quieres ir a probarlo, ya quieres ir a identificarlo. Ya te comen las ganas por ir al mercado, que abra el mercado y ver el patrón y mira, vamos a operar y eso y el otro, ¿no? Ese es el problema, que no sabemos sobre qué contexto lo vamos a ver, sobre qué contexto está planificado, ¿sí? Mira, vamos a ver un ejemplo, chicos. Vamos a identificar, este va a ser nuestro patrón repetitivo, voy a establecer mis condiciones de entrada, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas condiciones? A ver. Ok, ¿cuáles van a ser esas condiciones de entrada? Bueno, tengo que ver los dos últimos bajos y una directriz que conecte con los dos últimos altos. Dos últimos altos, una directriz y dos últimos bajos. Ok, primera condición, que el precio rompa la directriz, haga el pullback, ¿sí? Y que el precio cierre por encima de, o la vela abra por encima de la directriz y eso para mí ya va a ser una oportunidad de entrada, ¿sí? El stop loss lo voy a colocar en el último bajo y la relación que voy a buscar va a ser mínimo un 2-1 o un 3-1, ¿sí? Como mínimo voy a buscar el 2-1, tomo beneficios y el resto, o recojo parcial el 50 o el 70% y el resto dejo que llegue al 3-1. O de plano me voy al 3-1 porque pues, se ve bastante bien y es muy efectiva, ¿ok?
Bueno, ¿cuál va a ser mi contexto en el mercado? Ah, ok, va a ser en una tendencia alcista. Ok, si es una tendencia alcista, por el patrón que estoy observando, ¿sí? Esto va a ser en correctivas. Es decir, cada vez que termine una correctiva bajista, para ir a favor de la tendencia alcista, aquí yo voy a identificar este patrón, ¿sí? Ese va a ser mi contexto del mercado y va a ser mi patrón, ¿ok? Bajo ese ejemplo vamos a estar trabajando, chicos. Bajo ese ejemplo. Ok, bueno, ya está. Ya lo tengo bien establecido. ¿Sale? Ya lo tengo bien establecido. ¿Ok? Va. Entonces, a ver, vamos a... Déjenme, chicos, déjenme. A ver si... Ok. Me dicen sí, ven, pueden ver la pantalla. Estamos en TradingView. Sí, sí, sí. Ok. ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Es gráfico del oro, ¿ok? Es un gráfico de 4 horas. Les voy a mostrar mi análisis. Van a ver cuál es mi análisis con ondas de Elliott, el conteo. Listo, perfecto. Ok, quedamos, o sea, sí, sí recordamos cuál era el patrón, ¿verdad? Ah, bueno, este es mi patrón de formación inicial, muy básico para finales de correctivas y de igual manera final e inicio de nuevos ciclos, ¿no? Yo le llamo formaciones iniciales, ¿no? Pero el patrón que vamos a buscar era el otro. ¿Sí recuerdan? El que era casi movimientos en 5 ondas, directriz, bueno, ya está. Ok, pero nos vamos a partir de aquí. Recordemos que necesitamos ir a favor de la tendencia alcista, ¿ok? Bueno, a ver, perfecto, mire, aquí está. Impulso, correctiva, impulso, correctiva. Ok, ya tengo el movimiento bajista en 3 ondas. Ok, lo que yo espero, según el patrón, ¿sí? Según el patrón, es que aquí en los dos últimos altos y ver los dos últimos bajos, yo voy a trazar una directriz, ¿sí? La condición era que el precio rompa y cierre por encima de esa directriz. Ok, lo hace, rompe, ve un pullback y el precio se va. Ok, bueno, eso es en 4 horas. A ver, vamos a verlo en 2 horas, porque así tenemos las entradas. Ok, bueno, nada más es a manera de ilustración, ¿eh? A manera de ilustración, vimos, identificamos el patrón, ¿sí? Ok, un 3 a 1, perfecto. Acá tenemos otro patrón, mire, si lo logramos identificar. Miren, aquí está un alto, un bajo, segundo bajo, directriz, ruptura, pullback, precio cierra por encima y nos vamos para arriba. Ok, justo paga el 3 a 1. Gráfico de 2 horas a favor de la tendencia. Ojo, yo necesito ver, miren, porque esto está así, ¿sí? Miren, iba el mercado así, rompía, estructura, ok, sube, nos paga el 3 a 1. Ok, va, empieza a crear correctivas, ¿sí? Cierra por encima, perfecto. Otra vez, ¿sí? Por encima, ¿sí? 3 a 1, ok, empieza el periodo correctivo. Vamos a buscar otro, vemos cómo se va moviendo el mercado. Ah, aquí está la otra entrada, mira, aquí está alto, directriz, tenemos los dos bajos últimos, entrada, ahí está, ¿sí? Paga el 3 a 1. ¿Sale? Sí, gráfico de 2 horas, chicos. Miren, acá está este último, miren. Sí, y este creo que incluso lo proyectamos bueno, lo charlamos en una clase en vivo creo que estamos operando en vivo y charlamos este tipo de entrada y buscamos la ruptura. Y es que a partir de ahí el oro subió y se fue a máximos históricos. Y bueno, vean lo que está haciendo. O sea, una chulada, ¿no? Y ese apenas se formó entre ayer y antier. Vimos el movimiento bajista otra vez. El precio rompe, nos activa o nos confirma la entrada, está corrigiendo. Bueno, tenemos el stop loss. Ahora, no es infalible, chicos. No es infalible. Voy a bajar el marco temporal porque yo sé que algunos ya pensaron, no, es que la entrada es infalible, o sea, me estás mostrando solamente las ganadoras. Es correcto, sí, es correcto, solamente las ganadoras. Bajo el marco temporal y están marcadas algunas otras internas también, sí, porque acuérdense que es a favor de la tendencia. No voy a buscar la entrada nada más porque sí, sino necesito tener esas condiciones bien claras, ¿eh? Bien claras, ¿ok? Miren, vamos a regresarnos por acá. Miren. Aquí, no sé si logran ver, aquí está, mira, uno, 2, 3, dos bajos, dos altos, directriz, el precio confirma y se viene abajo. ¿Ok? Ese es stop loss. ¿Sale? Stop loss. ¿Sale? Por acá hay otra. Aquí ¿no? El precio igual confirma, rompe, cierra por encima, activa la entrada en largos
y se regresa. Bueno, creo que aquí fue como al 2-1, entonces pudiste haber salido break-even o haber tomado parciales en el 2-1. Digo, al final el 2-1 es muy bueno, ¿eh? Es bastante aceptable, ¿sí? Pero bueno, vamos a pensar que era el 3-1 y se regresó y nos tocó stop loss. Va, no pasa nada, ¿sí? Por acá había otra que nos tocó stop loss. Ah, esta, mira, aquí tenemos una entrada clarita. Tenemos estos dos altos, dos bajos, el precio rompe, cierra por encima, nos activa la entrada, lateraliza y se va a stop loss. ¿Ok? Va. De los patrones que pudimos identificar que sean bajo las mismas condiciones, ¿eh? Tienen que ser bajo las mismas condiciones. ¿Ok? Miren, vamos a ver cuántos identificamos. A ver, así, así. Miren, a ver, este todavía está abierto, ¿no? Este todavía no, ni se regresa, vamos a esperar. Vamos a ver, este pagó, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver, 9 entradas que se fueron a profits, ¿ok? ¿Cuántos stop loss? Uno, dos, vamos a tomar ese como stop loss, tres. Tres stop loss, ok. 9 sobre 3, ¿ok? Tuvimos 9 entradas con profit, ¿sí? Y 3 entradas con stop loss, ¿ok? Para un total de 12 entradas, ¿ok? Va. Si yo utilizo la matemática simple, ¿sí? El total son 12 entradas, 9 se fueron a profit, yo voy a dividir 9 entre 12, chicos, por 100, me va a dar 75. Ustedes pueden hacer la operativa, ¿sí? Voy a dividir estos 9 entre el total para tener un porcentaje de efectividad. Entonces, quiere decir que esta entrada tiene un 75% de efectividad. ¿Ok? Hasta el momento, hasta el momento. Necesito yo ver más patrones. ¿Sí? Puedo hacer backtesting del último año, de los últimos meses, últimos 6 meses, último año o últimos 2 años. Necesito ver estos patrones y en diferentes marcos temporales. Chicos, esto es un ejemplo nada más. Esto es un ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una temporalidad alta, lo vemos en 4 horas, 2 horas, 1 hora. ¿Sí? Quizá para algunos implica un stop loss bastante amplio. ¿Sí? Para las cuentas que se manejan, porque la cuenta no es muy grande, porque son demasiados pips, o sea, son 300 pips, son 400 pips, son 100 pips. Que tendría que ser el stop loss y a veces uno no se lo permite, ¿no? Y algunos que manejan una operativa más intradía, pues bueno, bajan el marco temporal, pero son las mismas condiciones. O sea, tengo que establecer patrón repetitivo, condiciones de entrada y el contexto del mercado. ¿Cuáles eran o sea, con esta entrada, con este ejemplo, ¿cuál era mi condición? Es ruptura a la tendencia alcista. No voy a entrar en corto, ¿sí? No voy a entrar en corto. ¿Se dan cuenta? O sea, no se registró ninguna entrada en ventas porque fui claro, mi contexto es tendencia alcista. Todo lo que rompa, haga pullback y cierre por encima, que me indique que hay probabilidades de ir al alza, ahí voy a entrar. Esas son mis condiciones claras, ¿sí? Cuando no se expresa, no hay entrada. Así de fácil, así de sencillo. No se expresa, no hay entrada. No hizo pullback y se fue, no hay entrada, ¿sí? No hay entrada, ¿ok? Rompió arriba, ¿sí? Pero repito, no hizo el pullback, ok, va. No hizo los dos últimos bajos, sino simplemente hizo un bajo e hizo un triángulo. Bueno, no hay entrada porque yo fui claro con mi patrón. O sea, mi patrón repetitivo es claro porque por algo tiene un porcentaje de efectividad. Miren, esto solamente es un ejemplo, ¿eh? Y necesito más días, necesito más patrones, más entradas para que este porcentaje de efectividad sea más eh, o sea, tenga más fundamento y pueda yo fiarme, pueda tener esa confianza de ese porcentaje de efectividad de esta entrada. ¿Ok? Y ojo, ¿dónde lo vimos? En una temporalidad alta, de 1 hora, 2 horas, ¿no? Incluso algunos movimientos en 4 horas. ¿Sí? Ojo, esto me puede servir para entender incluso parte del contexto del mercado. ¿Sí? A ver, ya les digo, ya les digo. Miren, por ejemplo, aquí se da bastante bien. ¿Sí? Ok, ya el precio ya me rompió por encima, ya hizo, quizá cerró por encima de la directriz. Puede ser que este sea el pullback, ¿sí? Puede ser que este sea el pullback, el precio por aquí y siga. Ok, puedo yo utilizar este contexto, ¿sale? En una temporalidad inferior, puedo bajarme a 15 minutos, 5 minutos y buscar con otro patrón formación inicial o patrón 1, 2, 3, una entrada para ir al alza y establezco mis condiciones. ¿Sí?
establezco estas condiciones. Ok, ¿qué necesito para entender el contexto? Bueno, igual, yo te recomendaría análisis con ondas de Elliott porque nos ayuda a entender un poquito más con amplitud el mercado, ¿sí? Entender que el mercado es fractal, lo que puedes ver en una temporalidad más alta, lo puedes ver en una temporalidad menor, mejorar esa relación beneficio-riesgo de la entrada. Por ejemplo, si la entrada en una hora, quizá la vea en 5 minutos y mejore esa relación beneficio-riesgo. Solo es una idea, solo es una idea, ¿sale? De igual manera, todo esto es a manera de información, no te estoy vendiendo, no te estoy dando, oye, esta es la entrada mágica para hacerte rentable. No, van a haber algunos días que te van a estopear, ¿sí? De las dos entradas, en total tuvimos tres stop loss y nueve profits, pero soy bien claro con mis condiciones de entrada, ¿no es cierto? ¿Sí? Soy bien claro con mis condiciones de entrada, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo un 75, o sea, ya identificamos una entrada con un porcentaje efectivo del 75%. Eso es bueno, ¿ok? Eso es bueno. Ok, nos vamos, chicos, con la tercera clave, ¿no? El tercer punto. Eso está bueno, ¿verdad? Sí, está bueno. Ok, seguimos entonces. A ver, me dicen, sí, ya pueden ver la pantalla. Ok, ya volvimos a la presentación. Correcto. Entonces, a manera de resumen, antes de irnos a la siguiente clave, necesitamos un patrón repetitivo, establezco mis condiciones de entrada y entiendo el contexto del mercado. Solamente una tendencia alcista. Para ti, quizá algún otro patrón, puede ser el contexto, una tendencia bajista, puede ser un rango, puede ser buscar giros del mercado en diferentes temporalidades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Va. Entonces, ya una vez teniendo claro la clave uno y la clave 2, nos vamos con el siguiente punto. Chicos, es importante y no es secreto, ¿eh? Y esta es la parte que un poquito nos cuesta a todos, es tener gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque no importa lo buena que sea tu entrada, así sea del 99%, si no tenemos un control de riesgo, estamos destinados, estamos condenados a perder la cuenta o estamos condenados a perder de manera consistentemente. Queremos todo lo contrario, ¿no es cierto? Queremos ser consistentes, queremos ser rentables y retirar de manera constante de los mercados, ¿sí? Pero si yo no tengo una gestión correcta y adecuada, ¿sí? Puedo perderlo todo, ¿sí? Miren, yo puedo arruinar una buena racha en un solo día o en un solo trade por una mala gestión, ¿sí? Lo puedo hacer, ¿sí? Pero vamos a buscar estos patrones o estas entradas con una excelente relación. De un 2-1 es bastante bueno, es bastante aceptable. Un 3-1 muy bueno. Incluso un 1-1 te vas con la mínima, también es bueno. También aquí cuando te vas con el 1-1 es porque tienes una excelente ventaja estadística de tu entrada, ¿sí? Tienes o sea, de un 75 para arriba, tienes hasta un 80% y con una entrada con un 1-1 te vas súper, súper bien, ¿sí? Te vas súper bien. Ahora, con un 3-1, uff, así como vimos el ejemplo, ¿no? Ya algunos van haciendo cuentas, ya van haciendo números y tú dices, a ver, tuve tres stop loss, pero la entrada es 3-1. O sea, ¿qué porcentaje, o sea, qué cantidad me llevé de profit y qué cantidad fue de stop loss? ¿Sí? Ah, ok, excelente. Necesitamos trabajar esa parte de gestión de riesgo, ¿ok? Necesito establecer mis reglas simples, chicos, ¿sí? Por ejemplo, por entrada, no voy a arriesgar más del 5%. Digo, solo es un ejemplo. No es que así yo estoy estableciendo mis reglas. No, es que tú establezcas tus reglas de gestión bastante simples, ¿sí? Quizá el 5% es mucho, ¿sí? No, entonces, este 5% lo voy a perder en el día y voy a hacer dos trades en el día, ¿sí? Entonces, cada operación va a ser del 2,5%, ¿sí? Tengo que establecer esa gestión. Bueno, quizá para ti es muy poquito y quieres arriesgar más, quieres arriesgar el 10% de tu cuenta por día o por operación, pero tienes que establecer tu riesgo, ¿sí? Tienes que establecer tus reglas, ¿sí? Tienes que establecer tu plan de trading, tienes que hacerlo claro, tienes que hacerlo sencillo, tienes que hacerlo simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, una buena racha es arruinada en un solo día, en un solo trade. Bueno, ustedes han quemado cuentas. Yo también he quemado cuentas. Yo las he quemado en un trade o las he quemado en un día. Y ustedes también. ¿Por qué? Porque no respetamos nuestra gestión de riesgo. Así de simple, así de sencillo. No me van a engañar. No, a mí no me engañan. ¿No? Ustedes han quemado cuentas y es por esto, porque no hacen una buena gestión de riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven una entrada, la entrada que Alex nos enseñó, y vamos a lo loco y le metemos la cuenta porque vimos una entrada perfecta.
Porque vimos una entrada perfecta, todo estaba alineado, todo va bien, y justo cuando nosotros entramos se va en nuestra contra y nos frustra. Ah, la entrada que me enseñó Alex no sirve, ya no es perfecta, ya no es buena. ¿Cuál es el problema? Volviendo al punto, es que yo busco la entrada mágica y mi enfoque está en una operación ganadora, porque quiero pasar el challenge, porque quiero hacer esto, porque quiero hacer lo otro. ¿Sí? Ah, ok, bueno, ya voy entendiendo, ¿sí? Ya voy descifrando las claves. Ok, ¿cómo se llama el título de la clase? Las tres claves para reconocer, identificar o incluso crear una entrada rentable y consistente. La clave número uno, necesitamos un patrón repetitivo. Ok, la entrada no va a ser rentable porque se vea bonita, porque se vea sofisticada, porque use nombres en inglés, porque tenga su propio glosario. No, no va a ser rentable por eso, ¿sí? Sino porque se basa en un patrón que se repite una y otra vez en el mercado. Y no necesitamos 10 estrategias, no necesitamos saber 5 metodologías, no necesitamos saber todos los cursos que están de moda ahorita en el no, necesitamos solamente un patrón que nos brinde una probabilidad, ¿sí? Que sea efectiva, que sea asertiva, ¿ok? Necesito entender el contexto en mercado como clave número dos. Necesito saber dónde estoy, sobre qué zona, sobre qué área, sobre qué contexto voy a aplicar ese patrón. Si va a ser en tendencia, si va a ser en impulso, si va a ser correctiva, saber en qué temporalidad voy a operar, saber en qué sesión voy a estar operando. ¿Sí? Eso es importante. Ok, ya vimos el ejemplo con el oro, ya vimos la entrada, ya vimos los riesgos. Ok, necesito gestión de riesgo, chicos. Como aprendizaje para esta clave, miren, el secreto de la consistencia no es acertar siempre. Eso grábenselo bien en su cabecita, chicos. ¿Sí? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Ok? El secreto de la consistencia no es acertar siempre. ¿Sí? Es sobrevivir lo suficiente, ¿sí? Para que el mercado... Ay, perdón, ya me pasé. Ok. Para que, si no es sobrevivir lo suficiente para que la estadística juegue a nuestro favor, ¿sí? Ese es el secreto de la consistencia. O sea, no es acertar siempre, no es que todos los trades que yo haga se van a ir a profit, no es que la entrada que me vendió Alex o la entrada, no es que todo el tiempo se va a ir a profit, no. Es la gestión de riesgo la que me permite sobrevivir y que llegar a un punto en el que la estadística va a estar a mi favor. ¿Por qué? Porque cierto patrón más contexto tiene cierta probabilidad estadística, o sea, tiene cierta probabilidad o tiene una ventaja estadística, ¿sí? Entonces yo voy a explotar esa ventaja estadística, ¿sí? Pero el secreto es la gestión de riesgo, ¿sí? Voy a tener una correcta gestión, vivir lo suficiente para que se exprese la ventaja estadística, para que la estadística juegue a mi favor. Así de simple. Chicos, a manera de resumen, una entrada rentable no es mágica, ¿sí? Y no es rentable porque sea muy bonita, porque sea sofisticado, porque tenga una excelente relación beneficio-riesgo. No, chicos, necesitamos un patrón repetitivo. Necesitamos saber entender el contexto del mercado que lo valide, ¿sí? Y tener una gestión de riesgo clara. Chicos, si todo esto que vimos les ha ayudado, les ha abierto los ojos, se han dado cuenta de muchos, o incluso algo que ya tenían idea, pero bueno, venimos a reafirmar lo que venimos haciendo mal, ok. Chicos, si todo esto, miren, con la FED10 tenemos una estrategia que tiene hasta un 80% de efectividad en diferentes activos, ¿sí? Hay chicos que están operando conmigo y pues no me va a dejar mentir. Hay días en los que tenemos stop loss, hay días en los que nos vamos con muy buenos profits, ¿sí? Hay días en los que nos va súper bien y hay días en los que nos vamos pues bien estopeados, ¿sí? Pero ¿cuál es la clave? O sea, aprendemos ahí en los lives, ¿sí? Aprendemos a dejar correr los buenos trades, eh, aprendemos a gestionar las emociones, a dejar a correr sin tanto miedo, ¿sí? Entonces, bastante bueno, chicos, ¿eh? Bastante bueno. Entonces, chicos, para aquellos que estén interesados, a ver, lo destacado del programa de la Mentalidad Pro es que vamos a operar en vivo. Y en los lives tenemos el feedback en directo, ¿sí? O sea, surgen dudas, bueno, Alex, ¿dónde tienes la entrada? Alex, ¿qué vamos a hacer? Alex, mira, lo dejamos correr para el segundo trade, mira, va a tocar el stop loss, etcétera. Entonces, todo esto, la entrada con una estrategia, o sea, bastante clara, sencilla, vamos a lograr mucho más el poder desarrollar habilidades mentales como controlar estas emociones, no tomar las decisiones en base a los miedos, en base a las emociones, en base a la ansiedad, en base al estrés. Para nada, chicos.
¿sí? Creemos que la estrategia lo es todo. Y no es cierto. Podemos tener una correcta gestión, podemos tener una muy buena estrategia, podemos tener un muy buen contexto, ¿sí? Pero al final de cuentas, si no estamos bien emocionalmente, todo se nos puede ir al carajo. Todo, absolutamente todo, chicos. ¿Sí? Bueno, el programa, chicos, tiene metas específicas. ¿Sí? Primero, que desarrollen una mentalidad correcta para hacer trading. ¿Sí? Segundo, tienen que dominar una estrategia, comprender que hay parámetros bastante claros, sencillos y explotar una ventaja estadística como la F10 a nuestro favor. ¿Sí? Entre más sencilla, más simple, mucho mejor. ¿Sí? Otra de las metas específicas es la práctica en las salas de trading en vivo. Créanme, chicos, lo que se aprende en las salas de trading en vivo, o sea, no tiene comparativa o no tiene, o sea, la mayoría de los chicos que operan con nosotros en las salas de trading en vivo, o sea, se han dado cuenta que lo que hacemos ahí, lo que se vive ahí, no tiene comparativa, no tiene precio, no tiene valor con lo que han hecho en otros cursos, ¿sí? Y de verdad, muy pocos, créanme, muy pocos de los que te enseñan, te venden cursos, te enseñan una estrategia, una tutoría, una mentoría, muy pocos son los que te invitan a operar con él en vivo. Dices, a ver, ¿por qué? Porque es muy fácil, chicos. Ya lo hice también, vendí un curso, te enseñé la estrategia, la entrada y bueno, lo haces a tu manera, a tu ritmo y solamente me preguntas o algunos hasta te olvidan, te abandonan, ¿sí? Pero es muy diferente a venir a hacerlo en vivo, ¿sí? Estar platicando. ¿Por qué? Porque a veces algunos tienen miedo porque se les va a caer el teatro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la entrada no es rentable o te venden algo, te venden humo, vaya, ¿sí? Sin tanto, te venden humo. No, aquí vamos a operar en tiempo real, cuenta real, esto en vivo. Vamos a ver la gestión en vivo. Y chicos, compartimos de algunos de los resultados todos los días, ¿sí? De algunos trades que corren muy, muy, muy bien, ¿sí? Problema, ¿cómo desarrollamos la mentalidad para soportar buenos trades? Para exponenciar las ganancias. Ah, bueno, todo eso lo vemos en las clases en vivo, o bueno, en las salas de trading en vivo. ¿Ok? Chicos, el objetivo es prepararnos para resultados consistentes. Queremos rentabilidad, queremos consistencia. Bueno, ¿de qué manera lo vamos a lograr? Bueno, necesitamos crear un plan de trading personalizado, un plan de trading eficiente, objetivo, ¿sí? Funcional, ¿sí? Vamos a construir confianza en nuestra ventaja operativa, vamos a explotar esa ventaja estadística, ¿sí? Pero bueno, chicos, para los que estén interesados, me dicen, les comparto la información a detalle, ¿sí? Y bueno, para los que también quieran cerrar este año, porque ya nos quedan 3 meses para cerrar este año, ¿no? Estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y el plan, yo consideraría un plan de 3 meses, cerrar el año, uff, a todo dar, ¿eh? A todo dar. Llegar a diciembre, bueno, les diría, vamos a llegar a diciembre con dinero, pero no, 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 no. Vamos a llegar a diciembre con un muy buen propósito, que sería lograr la rentabilidad, la consistencia. Esto no es promesa de que van a ser rentables. No, pero van a tener las bases, van a tener una estrategia sólida, van a tener una estrategia bastante buena, van a operar conmigo. Sí, lo más importante, de aquí a diciembre establecemos metas, establecemos planes, objetivos o, bueno, estar bien, bien, bien firmes para el inicio del siguiente año. Bueno, ya nos vamos preparando, chicos. Ya nos vamos preparando. ¿Sí? Así que, nada, chicos, este es Tutoría Mentalidad Pro más F10 y lo que aprendimos, ¿sí? Fue de gran, gran, gran ayuda. Es excelente, excelente. Pero es importante también el tema emocional, ¿sí? El desarrollar la mentalidad correcta para operar, ¿sí? Para sostener unos buenos trades, para sostener unos buenos patrones, para poder sostener un contexto del mercado, un buen análisis, para sostener una gestión de riesgo. Eso es muy, muy, muy importante. Chicos, nadie, absolutamente nadie, viene al trading con la mentalidad correcta, ¿sí? Nadie. Yo no llegué así, porque sí, ya llegué con la mentalidad apropiada, sobrio y de manera ecuánime para mantenerme firme y respetar mi plan. No, eso se va adquiriendo, chicos, se va adquiriendo. Y qué mejor que lo hagamos en vivo, ¿eh? No hay más que eso. No hay más que eso. ¿Sí? Así que pues nada, chicos, ya vimos las tres claves para crear, para reconocer o identificar una entrada rentable y consistente. ¿Sí? Manera de resumen, de manera breve, chicos, rápido. Necesitamos un patrón repetitivo, ¿correcto? Necesitamos un contexto que lo valide,
y necesitamos una gestión de riesgo clara, ¿sí? Así es. No hay más, chicos. Pues bueno, si alguien tiene dudas, está el chat, puede, puede escribirme. Si alguien tiene dudas, chicos, vamos a estar por aquí todavía unos minutitos. O igual en el Telegram me pueden escribir. Si alguien tiene dudas con, con las claves que vimos, con las entradas que identificamos, vimos un muy buen ejemplo, ¿eh? Está muy, muy bueno, chicos. Nada, despedimos, cerramos la clase. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.